Bueno, bien, buenas tardes de vuelta para todos. Ya son y 5, así que vamos a comenzar. Bien, hago la consulta respecto de la clase pasada. ¿Alguna duda, consulta? ¿Algo que tengamos que ver otra vez? ¿El trabajo práctico lo estuvieron mirando? Sí, un poco. Sí, Ajá. sí. Sí, Y yo también un poco. hay algunos ejercicios muy buenos, por no decir casi todos. Especialmente el 6, ese está muy, muy interesante. Eh, Bien, ahí hicimos uso de una probeta que está en el equipo de Strengage, que es el tema de la clase de hoy. ¿Sí? Estudio de tensiones. El libro que les pasé donde están las normas de ensayo en la parte final, Laboratorio de Ensayos Industriales. Bueno, en ese libro está justamente tratado el tema de Strengage y el equipo que muestran ahí es el que tenemos nosotros, que ya paso enseguida a mostrarles en fotografías. Y es libro de laboratorio de ensayos. O sea, eh, sería un ensayo de verificación. Podemos comprobar cómo la tensión está en relación con el momento flector, ¿sí? En relación directa e inversa con el módulo resistente. Bueno, eso ya lo vamos a ver en el día de hoy, ¿sí? Vamos a buscar el cronograma. A ver acá. Así lo podemos mirar. Ya nomás enseguida lo estoy buscando. Y voy a compartir pantalla. A ver, acá. Aquí lo tengo. Bueno, comparto pantalla. Cualquier cosa que no se entienda me dicen, como siempre. No tengan problema de interrumpir, preguntar. Les digo más, por favor, háganlo. ¿Sí? Bien, tengo acá, no en Excel, pero sí podemos ver perfectamente lo que nos toca en el día de hoy. ¿Sí? Nosotros habíamos agrupado el ensayo, los ensayos de flexión y de corte, madera, acero, SAE 1045, análisis de cargas, determinaciones a efectuar, confección de planillas de informes, con los ensayos a las probetas de hormigón. ¿Sí? Los 3 tipos de probetas que ensayamos. Bueno, habíamos agrupado en la misma clase esto, y ahora nos queda para hoy estudio de tensiones mediante calibres eléctricos de resistencia óhmica variable. Strain Gauge, uso del equipo Villay P350A, este es el que aparece en el libro también, o sea que para más datos pueden dirigirse a ese libro y hacer lectura de lo que allí aparece, ¿sí? Con una viga en voladizo de sección constante, de secciones variables, con un agujero y otra para coeficiente de Poisson. Vamos a determinar el coeficiente de Poisson del material, ¿sí? Aluminio, ¿sí? Dice viga en voladizo nada más, no dice el material, es aluminio el material, ¿sí? Bien, determinación del factor de concentración de tensiones y entrega para su resolución del TP número 1. Yo lo había entregado ya la semana pasada. Bien, esto es lo que tenemos que ver en el día de hoy. Luego viene mediante fotoelasticidad la semana que viene. Quizás lo que podemos hacer, eh, porque creo, a ver, vamos a ir al cronograma. Disculpen que presenté este. Vamos a buscar otro. A ver, acá, si lo tenemos mejor. Cronograma, acá está. Este sí es el oficial.
A veces para no perder tiempo empecé a mostrar aquel y resulta que es mejor este. Bueno, aquí está. Vamos a ver con atención. Entonces, hoy, 15/9, estudio de tensiones mediante los strain gauge. ¿Sí? La próxima, mediante fotoelasticidad. Y la siguiente era clase presencial. Recuerden que lo que hicimos fue mandar las presenciales al final. O sea que tenemos dos alternativas acá. Traer el primer examen parcial una semana antes, porque nos va a quedar esta clase libre, ¿sí? Este día libre, o bien aquí trabajar con el TP, responder consultas, pueden ir completándolo y a medida que lo van intentando resolver, surgen consultas, podemos trabajar de esa manera. ¿O quieren que el primer examen parcial lo traigamos, lo adelantemos una semana? ¿Qué les parece mejor? El problema está también que si, digamos, la dejamos como clase de consulta, por llamarla de alguna manera, si tenemos presencialidad al final, ahí vamos a estar un poquito complicados con el tiempo, pero se puede solucionar. No sería tanto problema. Yo, sinceramente, sabiendo que después, de alguna manera, acomodamos los tiempos si hay presencialidad, y ojalá que así sea, por lo menos no quizás hagamos lo mismo que si hubiéramos tenido presencialidad total, pero por lo menos van a poder ir, mirar la máquina Baldwin en persona, tocarla, hacemos un ensayo o hacemos dos o los que se puedan hacer, ¿sí? Miramos y recorremos cada uno de los equipos y máquinas con los que contamos. Eso sin duda. Quizás no conviene ir anticipándonos tanto en el tiempo, porque hay que ver también qué pasa con pandemia y todo, ¿no? Y me parece buena opción acá tener una clase de consulta. Sí, Luis, me Después cuando parece estemos que listos, sí, va. decime. Yo prefiero que quede así como consulta. Ajá. Sí, yo creo que es la mejor alternativa, la mejor opción. Yo Hacemos también, así Luis, entonces. porque lo de flexión y corte sí me está costando, o sea, lo he repasado y hay Ajá, varios conceptos que se me son difíciles hasta que lo puedo entender, pero sí, para mí así el cronograma está bien. ajá. Bueno. Fíjense que acá dice clase presencial. Cambiamos a clase de consulta, porque la presencial por ahora, por el momento, no es posible de llevarla a cabo. Bárbaro. A ver, de flexión y corte, ¿qué dudas quedaron? Voy a abrir el apunte, acá lo tengo preparado, aquí está. De acá quizás podemos encontrar esas dudas aquí. Quien decía recién de dudas respecto de flexión y corte. Acá tenemos flexión. Sí, por ahí más que nada no entendí bien por ejemplo, este gráfico. Son dos gráficos en realidad, no uno solo, si no me equivoco. Acá, fíjate, tenemos con carga central la probeta, la viga, la probeta con carga central, y aquí con dos cargas iguales y equidistantes de los apoyos. Quiere decir que esta P de la izquierda respecto de RA está a una distancia L1 y la misma distancia tiene la P de la derecha con RB, L1. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Tengo corte, esfuerzo de corte en toda la luz, en toda la L, la luz. La luz es la distancia entre apoyos, ¿sí? No la longitud de la probeta, la longitud de ensayo, sí, la longitud entre apoyos. Fíjense que la probeta se extiende más hacia la izquierda y más hacia la derecha del apoyo B, ¿sí? Y del A hacia la izquierda. Bueno, tengo corte en toda la longitud L. Ahora aquí, en el caso de la derecha, voy a tener corte solamente entre las reacciones y las fuerzas más cercanas. Acá RA y la P más cercana,
la de la izquierda, bueno, tengo entre esas dos secciones afectadas por RA y P de la izquierda, corte. Entre las fuerzas P no hay esfuerzo de corte, ¿sí? Vale 0. Y entre la fuerza P de la derecha y RB tengo corte nuevamente, ¿sí? Quiere decir que entre P y P voy a tener nada más que esfuerzo de flexión, momento flector. Corte no. Bien, acá sí ven entonces, ¿no? Sí, La sí, sí. probeta actúa como viga simplemente apoyada, ¿sí? Apoyo doble, apoyo simple, vínculo doble o apoyo fijo, vínculo simple o apoyo móvil. Tendríamos en A y en B. 3 restricciones por los grados de libertad que tiene, lo de siempre. Eso en estabilidad ya, digamos acá, el autor lo hace bien simple porque presupone de que no necesariamente el lector va a saber de estabilidad lo suficiente como para entender cosas complejas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace el esquema de la probeta, de la viga, ¿sí? Con carga central aquí, en el centro de la luz, en la mitad de la luz. La luz es la distancia entre apoyos, entre A y B, L, luz o longitud. En el caso de la derecha tenemos también simplemente apoyada, pero en vez de tener una sola carga central, tiene dos equidistantes de los apoyos. La P de la izquierda del apoyo A está a una distancia L1, lo mismo que la fuerza P de la derecha respecto del apoyo B, L1 también aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Entre una P y la otra, en el sector central de la probeta, tengo nada más que momento flector. Esfuerzo de corte nulo, 0. ¿Sí? ¿Cómo se denomina esta flexión donde siempre aparte de flexión tengo corte? Flexión simple. Es la de la izquierda, aquí. En toda la luz tengo corte y tengo flexión. Ahora, en el caso de la derecha, entre la sección M, que es la de la sección afectada por la P de la izquierda, y la N, la afectada por la P de la derecha, ahí tengo lo que dice acá, flexión pura. No hay corte, hay flexión nada más. ¿Sí? Bueno, acá ¿qué ha hecho el autor? Eso es lo Desde que acá. sucedería en el Sí. ensayo de nosotros, por ejemplo, con la cuña. Nosotros cuando hicimos la flexión para determinar el módulo de elasticidad usamos carga centrada, flexión simple. ¿Sí? Los ensayos más comunes, no los más rigurosos, se adopta la carga central y aplicamos entonces o generamos flexión simple. Flexión más corte, flexión simple. Ahora, en el caso de la probeta, de las probetas de hormigón, teníamos dos aplicadores, un rodillo y otro más, separados 15 centímetros. Y cada rodillo del apoyo 15 centímetros también, 45 centímetros en total la luz, en el caso de las probetas de hormigón. Ahí teníamos en el tramo central flexión exclusivamente, momento flector, esfuerzo de corte 0. ¿Sí? Acá el diagrama que me permite ver qué esfuerzos tengo en cada una de las secciones de la pieza, desde A hasta B. ¿Sí? ¿Qué tengo acá entre A y la P de la izquierda? Bueno, corte y flexión. ¿Sí? El corte constante, la flexión lineal. Pero aquí, donde el corte vale 0, es constante el momento flector y máximo. Constante y máximo. ¿Se nota eso? Sí. Mirando el diagrama, fíjense, la ordenada acá, la de al lado y todas las demás hasta llegar a la P de la derecha, las ordenadas valen lo mismo. Es constante el valor del momento flector. ¿Sí? Y aquí variable, linealmente. ¿Sí? Entre las P y sus apoyos. ¿Sí? Bien, fíjense acá,
no tenemos valor constante en ningún lugar, lógicamente. Sí, el máximo acá en el punto central. ¿Sí? ¿Por qué se prefiere para un ensayo más riguroso tener una zona de flexión pura? Porque generalmente aquí rompe la probeta en el lugar más débil. ¿Sí? Por ejemplo, por acá, donde estoy señalando yo. O rompe al medio, también puede ser, o más a la derecha. Rompe en el lugar más débil. Ahora aquí, en flexión simple, siempre rompe en el lugar del momento flector máximo. Lógicamente, porque por más que tenga alguna imperfección por ahí cerca, el lugar del mayor momento flector es en el centro. Entonces, yo le digo, la mayoría de los ensayos rompe ahí. En cambio acá tenemos una certeza mayor de que rompe en el lugar más débil. Y en consecuencia, la resistencia estática a la flexión que se determina es más representativa, más cierta, ¿sí? Con un error menor que el que cometemos adoptando la disposición de carga central, carga única central. Bien, y también lo que les decía, fíjense, los diagramas de flexión, de momentos flectores y de esfuerzo de corte se tienen que rayar en vertical. ¿Me están escuchando, no? ¿Sí? Sí. Sí, Sí, se sí. deben rayar en vertical. ¿Por qué? Porque me representa el diagrama el valor del esfuerzo de punta a punta, en toda la luz, en toda la longitud entre apoyos. Bueno, acá vale 0, ¿sí? Pero aquí tiene un valor. ¿Y el valor cuál es? El de la ordenada, ¿sí? Yo quiero saber el valor del esfuerzo de corte acá. Mido la ordenada y multiplico por la escala de fuerzas, ¿sí? Quiero saber acá el valor del momento flector en este sector. Mido y multiplico por la escala de momentos. Y fíjense cómo también esto estaba indicándoles también, el autor acá, como puede presuponer y debe suponer que no necesariamente se conoce tanto de estabilidad, ¿qué hace? Recomienda, podemos decir así, el uso de una determinación gráfica del valor del momento flector. Por eso da la escala de momentos flectores aquí, que es igual a la escala de longitudes por la escala de fuerzas y por h. H, la distancia polar. Aquí, distancia polar. ¿Sí? Que lo vimos en estabilidad, los que están en estabilidad el viernes pasado, en la práctica. ¿Sí? H, distancia polar. Componente de la escala de momentos flectores. Y esta determinación de momentos, usando la escala de MF, es gráfica, ¿sí? Como yo les decía también, si acá, para gente que quizás no conoce tanto del tema, se indica la determinación gráfica del momento flector, por algo debe ser también. Para empezar, les decía yo, el procedimiento gráfico es mejor. Después, uno ya tiene los conocimientos suficientes como para recurrir a las resoluciones analíticas que son también en cierta medida ventajosas en cuanto a tiempo, son más rápidas, ¿sí? Pero acá para firmar bien los conocimientos básicos, resolución gráfica, la mejor. Y acá el autor justamente está certificando eso que yo también les decía, ¿sí? Bueno, acá también habla de polígono de fuerza cerrado para lograr el equilibrio, porque por más que acá la probeta termine rompiendo, no es que se desplazó hacia abajo, se desplazaron hacia abajo los apoyos, se habrá flexionado, ¿sí? Pero no variaron de posición los apoyos, para nada. Entonces no se desplazó. ¿Se deformó? Sí. ¿Se desplazó? No. Entonces, el polígono de fuerzas debe ser cerrado. Imagínense que fuera abierto. ¿Podría eso representar una, digamos, disminución de la altura de uno o de ambos apoyos? Se empezaron a bajar, ahí están disminuyendo en altura, bajan. Bueno, el polígono de fuerzas no va a ser cerrado. Y quizás nunca termine rompiendo la probeta, que es el objetivo también del ensayo, ver la resistencia última.
ensayo destructivo, ¿sí? Entonces, necesario que el polígono de fuerza sea cerrado. Y lo va a hacer hasta que rompe la probeta. Y ahí ya rompió. Bueno, objetivo también del ensayo, la rotura de la probeta. Condición necesaria para romperla, que el polígono de fuerza sea cerrado. ¿Sí? Bien, alguien preguntaba hoy de los diagramas estos. ¿Quién era que hacía la consulta? Yo, profesor, porque la ¿Vos clase sos? pasada, Decime quién sos. Ramiro, Ajá, Barneche Echegaray, Garay. claro, cuando empezó a explicar la clase pasada, me empecé a confundir porque empezó a comparar uno con otro y bueno, me confundí en ese momento de la explicación y no lo había logrado entender bien al Claro. 100%. Pero ahora que lo dice y dando el ejemplo del ensayo de la viga de hormigón, ahora sí Ajá, me doy bien cuenta cuál es la diferenciación entre uno y otro. ahí está. Bárbaro, me alegro de que así sea, porque también la duda que tenías y el no haber entendido la otra vez te llevó a hacerte preguntas y demás que ahora han encontrado respuesta. Y eso está bueno, es la duda, trabajar sobre la duda, sobre el error también, cuando uno se equivoca y está aprendiendo, eso es perfecto, ¿sí? Me parece genial, genial que hayas preguntado ahora y que hayas podido entender también, ¿sí? ¿Algo más que quieran que aclaremos aquí, que vos quieras que aclaremos de acá? Esto lo vamos a ver en estabilidad más adelante. Recién hemos empezado, estamos avanzando. Es tema de estabilidad, ¿sí? Los diagramas y demás y las relaciones que hay entre ellos, eso lo vamos a ver en estabilidad, sin duda. Pero va como anticipo esto de lo que viene próximamente en estabilidad. Es muy difícil ir a la par entre una materia y otra, pero bueno, ya lograremos poder tratar estos temas y en forma extensiva e intensiva también. Así que tranquilos por ese lado. ¿Alguna consulta más? De acá. No, de mi parte era esa sola. Era esa sola. De corte, vos dijiste flexión y corte. ¿Corte también había dudas? Por el momento no. Ajá, porque si no iba a buscar el apunte porque no lo tengo abierto al de corte, pero bueno, continuamos entonces. A ver, ¿algo más de la semana pasada que quieran consultar? Reitero, por si hay alguien que quiera evacuar alguna duda que haya podido quedar. Si no, pasamos ya a lo nuestro de hoy. Acá tenemos el archivo que está subido a la plataforma. Hay fotografías y algunas planillas que vamos a ver que no están todavía a disposición, ya las voy a subir también a la plataforma. Les había preguntado también del trabajo práctico. Hay unos cuantos ejercicios. El 6 tiene que ver justamente con los calibres eléctricos o strain gauge. Yo lo conozco más por strain gauge, pero son calibres eléctricos de resistencia óhmica variable. ¿Sí? Bueno, estudio de tensiones. A ver, el tema este creo que han podido escuchar ahí, o por las dudas lo reitero, aunque quizá ahí ya habíamos podido hablar de este tema, de esto particularmente, y el corte de comunicación no nos afectó. Les decía que en ese libro que les pasé, que tiene en la parte posterior las normas de ensayos, hay una parte en donde trata este tema, y es un libro de laboratorio de ensayos industriales, pero trata el estudio de tensiones y justamente utiliza, ahí aparece descrito, el mismo equipo con el que contamos nosotros. ¿Sí? ¿Para qué me puede servir estudio de tensiones? El estudio de las tensiones. Bueno, uno puede, por ejemplo, a la fuerza aplicada en un ensayo de tracción, dividirla por el área normal y obtiene la tensión.
el sigma ET, por ejemplo, carga máxima sobre el área inicial, sigma ET. Ahora, ¿cómo puedo verificar que lo que uno aplica habitualmente, fórmulas de tensión y demás, en flexión sería el momento flector máximo sobre el módulo resistente? Es así, eso realmente es así. Es interesante poderlo verificar prácticamente. Justamente el laboratorio no se dedica solamente a determinar cualidades de un material X, sino también la verificación de procedimientos de ensayo y de fórmulas que uno utiliza para hacer los cálculos correspondientes a un ensayo determinado, ¿sí? Y hay relación siempre entre variables en esas fórmulas. Bueno, vamos a verificar algunas de las relaciones que hay entre esas variables en el día de hoy, ¿sí? Y hay una probeta que nos permite determinar el coeficiente de Poisson. El material es aluminio, con el cual vamos a trabajar, y verificamos Poisson también. Nosotros con otro procedimiento lo hacemos, lo podemos hacer también. Poco voy a, fíjense, estudio de tensiones mediante calibres eléctricos, el estudio de las deformaciones y de las tensiones que las producen provocan la necesidad del empleo de medidores de deformaciones que registren variaciones dimensionales muy pequeñas en una determinada longitud calibrada, la cual es suplida, esa necesidad de medición, por los calibres eléctricos de resistencia ohmica variable. Como les dije yo recién, calibres eléctricos de resistencia ohmica variable, más conocidos por su designación en inglés de strain gauge, ¿sí? El uso de estos calibres excede los límites del laboratorio de ensayos, pudiendo emplearse en estructuras u órganos de máquinas sometidos a complejas tensiones. Les digo más, la máquina Baldwin, para censar la carga de ensayo, ¿qué tiene? Strain gauge. Justamente mide la fuerza, esa fuerza que es indicada por la máxima, midiendo la deformación elástica en un componente, ¿sí? La celda de carga es como un recipiente en donde hay un cuerpo elástico que trabaja dentro de zona elástica que se deforma frente a una presión mayor y una carga mayor en consecuencia, ¿sí? Hay una relación entre deformación, presión y carga efectivamente aplicada a la probeta, sometida a ensayo en esa oportunidad, ¿sí? Se usa entonces para distintas deformación específica, el épsilon. ¿Recuerdan delta L sobre L0? Bueno, el épsilon es lo que me mide el strain gauge, ¿sí? Pero yo, si trabajo dentro del rango elástico, podría saber el valor de la carga o de la tensión, totalmente. Porque elasticidad, recuerdan, E mayúscula igual sobre épsilon. Bueno, si puedo medir el épsilon y el módulo de elasticidad es constante, 1000 kilos por milímetro cuadrado, puedo determinar la tensión perfectamente, o si no la carga, totalmente. Y así es como se hace en la máquina. Para indicaciones de carga. Modulación en base a resistencias óhmicas variables. Strain gauge también. Las balanzas electrónicas, todas con strain gauge. Todas. O sea que es un recurso de la técnica muy utilizado, ¿sí? Estábamos por aquí sometidos a complejas tensiones y aún a distancia de los mismos, como por ejemplo cuando se altera el estado tensional por el efecto de la forma, ¿sí? Un concentrador de tensiones, por ejemplo, se altera el estado tensional. En vez de que las tensiones se distribuyan normalmente, hay una concentración.
por un efecto de forma. Eso lo vamos a ver también. Tenemos una probeta con un concentrador de tensiones. O si se producen las más severas variaciones dinámicas de las cargas, o bien importantes cambios de temperatura, es decir, en todos aquellos casos en los que puede presuponerse una insuficiencia de las fórmulas de proyecto o de los coeficientes empíricos utilizados para el cálculo de los mismos. O sea, uno analíticamente puede intentar resolver problemas de determinación de esfuerzo, de tensiones, pero nunca cualquier procedimiento analítico va a superar en veracidad y en precisión una determinación práctica como la que se puede hacer con los strain gauge, ¿sí? Ahí es la realidad concreta. Uno analíticamente puede hablar, suponer, creer determinadas cuestiones, todo muy, muy lindo, pero si la práctica no confirma todo eso, de hipótesis ya no tiene mucho, ¿sí? Ni siquiera hipótesis, menos una ley va a ser eso, ¿sí? Bueno, la práctica fundamental para, digamos, no permitirnos errores inaceptables, ¿sí? Y dentro de determinaciones prácticas de tensiones, los strain gauge son quizás, está bien que me dan valores puntuales de tensión. El tema que viene la próxima semana, fotoelasticidad, me da un pantallazo general de la distribución de las tensiones, ya lo vamos a ver, pero cuando, digamos, hay que hacer una medición de carga o de tensión o de deformación en determinados puntos, ¿sí?, concretos, strain gauge es insuperable por cualquier otro de los métodos que pueda haber en existencia, ¿sí? Dice acá, los strain gauge son calibres eléctricos que se caracterizan por ser sensibles a las deformaciones que experimentan los cuerpos sometidos a tensiones mecánicas sobre los cuales se aplican. Se pega el strain gauge directamente sobre la superficie del material que sirve de base, ¿sí?, que se va a deformar elásticamente. Entonces se deforma el material sobre el cual el strain gauge está pegado y el strain gauge va a copiar la deformación de ese cuerpo, ¿sí? Y a través de un equipamiento adecuado me permite conocer el valor de la microdeformación. Al transmitir dichos cuerpos la deformación al calibre, se producen variaciones en una de sus características eléctricas, la resistencia óhmica, posibles de registrar y de convertir en deformaciones específicas o unitarias. Ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Si hay alguna duda, me dicen, me consultan. Fíjense, acá hay un strain gauge, justamente, tienen forma de rejilla, van y vienen. ¿Por qué razón? Porque es necesario tener una longitud apropiada. Entonces, la mejor manera de darle mucha longitud al strain gauge no es estirándolo a lo largo, sino haciendo una distribución de estas idas y vueltas como la que podemos ver acá en la imagen. Una rejilla, ¿sí? Acá tenemos otro, ¿sí?, dibujado ahí con línea de puntos. Bueno, los terminales de conexión acá, estos también son los terminales de conexión, porque se conectan eléctricamente a un equipo, ¿sí? Bien, continuamos. Luis, ¿puede ser que cuando tuvimos la clase especial de tracción con García, puede ser el chico que está en Francia? Sí, sí. ¿Puede ser que él mostró una foto de uno? Ah, puede ser, sí, sí, sin dudas. Sí, Juancito García. Sí, sí, sí. Puede ser que haya mostrado, sin duda. Es, como les digo, un procedimiento de uso actual totalmente, ¿sí? Inclusive, más que en sus inicios, es la difusión que tienen y la adopción de técnicas de este tipo para mediciones. Aparte, como decía el texto más arriba, medir a distancia, supongamos en un lugar crítico donde hay peligro de rotura o de explosión y demás, supongamos, por decir algo, yo puedo medir a distancia
están los strain gauge ya colocados de antemano, bueno, puedo retirarme, alejarme, lo que sea necesario para estar protegido y hacer la medición. ¿Sí? Bien, los que tenemos nosotros en el equipo son de 120 o de 350 ohm. ¿Qué es el ohm? Es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. ¿Sí? Todo material se resiste más o menos al flujo de electrones, que es la corriente eléctrica en definitiva. ¿Sí? Entonces, si se resiste más, si se opone más, va a tener mayor resistencia, ¿sí? Mayor cantidad de ohmios. Acá hay de 120 y de 350. ¿Por qué valores distintos? Habría que ver, eso nunca terminé de entenderlo, ¿sí? Pero se ve que con una aleación, los fabricantes de equipos logran 120 ohm de resistencia y con otra 350. Y han preferido adoptar estos valores, ¿sí? Dice aquí que va de 30 a 3000 ohm, generalmente los valores resistivos de las rejillas más comúnmente usadas. Bien, continuamos. A ver si hay algo más interesante aquí. El factor de calibre y demás. Esto conviene que no perdamos tanto tiempo ahora, ¿sí? Viéndolo, fíjense, acá está el strain gauge y justamente lo que me da el equipo es la microdeformación, micro épsilon, o sea, millonésimas de épsilon. ¿Sí? Épsilon era la deformación unitaria o alargamiento unitario. No solamente alargamiento porque pueden trabajar a tracción o compresión también. El de Poisson, hay uno que trabaja la tracción para el épsilon axial y otro que trabaja la compresión para el épsilon transversal. ¿Sí? Bien, fíjense el eje de tensión, la tensión aplicada según esta línea de ejes de tracción acá, esta sigma va para la derecha y esta para la izquierda, ¿sí? Acá está sigma, sigma, aquí, los terminales de conexión, el módulo de elasticidad, fíjense, del material base, el material que brindó su superficie para que ahí se aplique el strain gauge, se pega con cianoacrilato principalmente, el adhesivo más utilizado, que es ni más ni menos que la gotita, ¿sí? Cianoacrilato. Los strain gauge con los cuales he trabajado yo, todos pegados con la gotita, ¿sí? Bien, entonces, módulo de elasticidad E mayúscula igual a sigma sobre épsilon, ¿sí? Acá el épsilon este no está tan distinto de E, esta es E y esta es épsilon, aquí, ¿sí? O bien puede ser al revés también, porque mandó épsilon aquí y trajo módulo de elasticidad aquí abajo. Sea una u otra, puede ser épsilon o E mayúscula, cualquiera de las dos que aparecen aquí en esta fórmula, ¿sí? Bien, dice aquí conductor sensible a la deformación. Sensible a la deformación y varía la resistencia óhmica. Para entenderlo a esto, vamos a ver si lo tengo por acá. Acá tengo varias probetas. A ver aquí. Acá estamos. Bien. Bueno, fíjense. Estudio de tensiones este, después lo voy a subir a la plataforma también, mediante calibres eléctricos de resistencia óhmica variable. Creo que no está subido todavía. Si no está, lo subo ni bien pueda. Bueno, acá puente de Wheaton, ya lo vemos enseguida. Continuamos un poquito para adelante. Y acá tenemos justamente resistencia de un conductor eléctrico, ¿sí? Todos presentan resistencia al flujo de electrones, más o menos. Esa cualidad de resistencia se denomina resistividad o resistencia específica, que está en función del material, ¿sí? El cobre tiene una resistividad determinada, el acero otra, el platino otra, y así todos los materiales conductores, ¿sí? Hay buenos conductores y malos conductores, pero
conductor, simple y llanamente conductor, no hay ninguno, porque todos presentan, aunque sea un mínimo, pero resistencia, al fin presentan todos los materiales, ¿sí? Habrá buenos conductores y malos conductores, pero no conductores o aisladores. Hasta el más aislante en determinadas circunstancias puede conducir, ¿sí? Circunstancias críticas. Bien, fíjense, la resistencia de un conductor, ρ por L sobre S, donde ρ es la resistividad o resistencia específica del conductor, en ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Quiere decir que la resistividad es, por ejemplo, 20 ohm por cada milímetro cuadrado de sección que tenga ese conductor y por metro de longitud, ¿sí? L es la longitud en metros del conductor y S la sección en milímetros cuadrados. Ρ por L sobre S, si yo mido la longitud del conductor, determino el valor de la sección, ¿sí? Y conozco qué material conforma el conductor. Cobre, por ejemplo, 0,0018 es la resistividad, ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Voy a poder obtener la resistencia de ese conductor. Ahora, ¿qué pasa si yo lo pegué al conductor, que ya forma una rejilla, un strain gauge, y lo pegué sobre un material que se va a deformar? Supongamos que lo pegué y se deforma por tracción. ¿Qué va a pasar con estos parámetros aquí? Ρ no cambia, Ρ es la misma, pero la longitud, como se deforma, se tracciona, se estira, va a aumentar. La longitud aumenta. Y como aumenta la longitud, ¿qué pasa con la sección? Disminuye. Hay una deformación que genera un aumento de la longitud y una reducción de la sección. Si aumento la longitud y disminuye la sección, ¿qué pasa con la resistencia del conductor? Varía, ¿sí? Quiere decir que a mayor deformación, más variación en la resistencia del conductor voy a tener. Poca deformación, poca variación. Mucha deformación, mucha variación. Hay una relación directamente proporcional entre deformación y variación de resistencia, ¿sí? Bien, ¿se entendió hasta acá? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, ahora vamos a ver para abajo, ya vienen otras cosas, vamos para arriba. Yo tengo que poder medir esa variación de resistencia para poder encontrar la microdeformación, que es lo que me interesa en realidad. ¿Cuánto varía la resistencia eléctrica? No importa. Directamente no me importa eso. Me interesa saber el valor de la microdeformación. Pero bueno, para poder hacer la medición, tengo que utilizar el llamado puente de Wheaton, ¿sí? Fíjense, hay 4 resistencias. Los rectángulos azules son las resistencias. Un strain gauge u otra resistencia. Un material que resiste y tiene un valor de resistencia de 350 ohms, por ejemplo, ¿sí? A esta la llamamos R1, esta R2, R3 y R4. Un interruptor aquí. Y acá un galvanómetro. ¿Qué es un galvanómetro? Es un amperímetro de elevada sensibilidad, ¿sí? Amperímetro, ¿por qué? El ampere es la unidad de intensidad de corriente, ¿sí? A ver, supongamos que tengo una canilla, la abro, ¿sí? El agua sale en mucha cantidad. Bueno, tengo mucho amperaje. El amperaje es como el caudal del flujo de agua, ¿sí? Sería el caudal de flujo de electrones. Mucha cantidad de electrones circulando. Muchos amperes. Ahora, la presión con la cual salen de la canilla es la tensión, ¿sí? Intensidad
tensión, la presión con la cual sale el agua. La tensión sería la presión con la cual son impulsados los electrones a circular por un material conductor, ¿sí? Ahora, a esa circulación de corriente se opone la resistencia del material, ¿sí? Bien, tenemos acá una fuente de alimentación que provee de corriente al puente de Wheatstone. Una fuente de tensión, por eso dice E acá. La tensión se indica o se puede indicar con la letra E mayúscula, tensión, ¿sí? R, resistencia. La 1 es la que se coloca pegada en la pieza que quiero medir, ¿sí? Es variable esta R1 por deformación de la pieza. Se deformó la pieza, varió R1, ¿por qué razón? Porque aumentó la longitud y hubo una reducción de la sección. La fórmula de resistencia del conductor, ρ por L sobre S. ρ siempre constante, la L aumenta, la S disminuye, varía la resistencia de R1. ¿Sí? Fíjense, cuando yo conecto una resistencia y después otra, a continuación, se dice que esto es una serie. Hay una después de la otra. La R2 está después de la R1. Dejemos de lado esta rama central, por ahora. R1 y R2 están en serie. La R2 es variable por el equipo. El equipo que me va a servir para cuantificar y poder hallar el resultado, el valor de la microdeformación, tiene una perilla que justamente lo que hace es variarle la resistencia a R2. Esta flecha así cruzada indica que es variable R2 por la perilla del equipo. Lo dice acá abajo, a ver. R1 es la resistencia activa del puente, es decir, la que va pegada en la probeta. Es variable por deformación. La R2 es la resistencia variable en el equipo a través de la perilla correspondiente. Después vamos a ver el equipo, tengo fotos para observar. La R3 y la R4 son fijas o variables entre sí de a 10. Por ejemplo, esta puede ser 10 y esta 100. Esta 10 y esta 1000. Lo que hago ahí es modificar el rango de medición del puente. Pero son fijas. Lo dejamos ahí nomás. Fíjense los 4 vértices, A, B, C y D. Se dice que esta rama de las dos resistencias en serie está en paralelo con esta rama de aquí, de R3 y R4, que están en serie entre sí. R4 está después de R3. Esto está abierto acá, no está cerrado. Entonces lo dejamos de lado por ahora. R3 en serie con R4, R1 en serie con R2, y esta serie de la izquierda en paralelo con la serie de la derecha. Lo mismo vale decir la serie de la derecha en paralelo con la serie de la izquierda. Ahora, cuando tengo conexiones en paralelo, acá de A deriva este paralelo de la izquierda y este paralelo de la derecha, están en paralelos las series, ¿sí? De la izquierda con la de la derecha. Se dice que la tensión, y se sabe, se ha comprobado, que la tensión se distribuye por igual en esta rama y en esta otra. Supongamos que la fuente me da 12 voltios. Bueno, voy a tener entre A y B 12 voltios aquí, en la rama de la izquierda, y 12 voltios en la rama de la derecha. Cuando voy a empezar a medir, todavía no cargué la probeta, R1 no se deformó porque está sin carga la probeta. ¿Uno qué hace? Cierra el circuito aquí, ya estaba dándole tensión al puente, cierra aquí y hace la calibración a cero. El galvanómetro se puede llevar a cero, ¿sí? Se hace la puesta a cero, porque R1 está sin deformarse. R2 está en cero también. No deformé la probeta R2,
no varíe su resistencia. ¿Sí? Está de esa manera en equilibrio el puente. El galvanómetro indica 0. ¿Qué quiere decir? Que no hay circulación de electrones entre C y D, o entre D y C. ¿Sí? Logro el equilibrio inicial, arranco de 0, pongo a 0 el galvanómetro. No hay deformación aquí en R1 porque no está cargada, no está sometida a tensión todavía la probeta. R2 está en 0 y estas dos también están en un valor que no me modifica la condición de equilibrio. No hay circulación de corriente entre C y D, ni entre D y C. No va para la derecha ni va para la izquierda. En equilibrio el puente. Bueno, ¿qué hago después? Empiezo a cargar la probeta, la empiezo a traccionar. Varía la R1 en su valor óhmico. Bueno, ¿qué va a pasar con el puente? Como acá empecé a variar yo, la tensión, por más que sea de 12 voltios en esta rama, va a caer de manera distinta en esta resistencia. Y en C voy a tener una tensión distinta a la que tenía antes y que era igual a la tensión en D. Se desequilibra el puente. Hay más tensión en C que en D o menos. Entonces, ¿qué va a pasar con los electrones? ¿Qué van a hacer los electrones? Van a circular por esta rama central. Y el galvanómetro me va a acusar movimiento de electrones. O sea, se está perdiendo el equilibrio del puente. Lógicamente, porque estaba todo en equilibrio y empecé a cargar R1, se empieza a desequilibrar el puente, ¿sí? Empieza a tener más tensión que la que tenía el punto C, supera la del punto D y hay circulación de C a D. El galvanómetro me lo muestra. ¿Cómo recupero el equilibrio? O bien descargando a R1, pero yo justamente quiero que esté cargada porque quiero saber qué microdeformación hay en ese lugar, lo que voy a utilizar es la variabilidad que le puedo dar en su valor resistivo a R2. Con la perilla, una perilla giratoria, voy modificando el valor de R2 hasta que se vuelva a la relación anterior que había entre R1 y R2, que permite que en C exista la misma tensión que en D. Recupero el equilibrio. La aguja, cuando deformé R1, se me fue a un valor extremo. Empiezo a darle a R2 un aumento de sería un aumento de la resistencia, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? La aguja va a recuperar la posición de 0. Recupera esa posición cuando entre C y D no hay diferencia de tensión. Tienen ambos puntos la misma tensión. Se recuperó el equilibrio. Y acá tuve que darle a la perilla de R2. Esa perilla trae un contador. El contador me va a indicar la cantidad de microdeformación que está sufriendo la R1. ¿Sí? Ya el equipo está calibrado, preparado para justamente indicarme ese valor, la microdeformación. Los Luis, una sistemas duda. en la máquina Baldwin están preparados para justamente indicar carga en el dial. Sí. El galvanómetro mide, digamos, la diferencia que hay entre digamos, un lado digamos, del puente y del otro, puede ser. Claro, entre C y D. O sea, Mide, cuando ve que R1 está teniendo un decaimiento de voltaje respecto a R3 vendría a ser la otra resistencia, el galvanómetro lo detectaría y ahí claro, se produce la diferencia. acá lo que tenemos que tener en cuenta es que es la relación entre R1 y R2, la que me determina la tensión en el punto C. Supongamos, R1 y R2 se relacionan de tal manera entre ellas que en C tengo, supongamos, 6 voltios. Tenía 12 en total, entre A y B tengo 12, pero en C tengo 6. La misma relación que hay entre R1 y R2 debe haber entre R3 y R4 para que en D haya 6 voltios también. Entonces, si tengo 6 en C y 6 en D, ¿va a haber circulación de corriente? No, porque la circulación de corriente se produce cuando hay puntos a distinto potencial. Hay una diferencia de potencial. Va a circular de C hacia D si en C tengo, por ejemplo,
5 y en D tengo 4. Entonces hay una diferencia de potencial de 1 voltio. Ese voltio es una presión baja, pero efectiva y que va a ocasionar la circulación de electrones desde C dirigiéndose hacia D. ¿Sí? De C a D van a circular. Ahora, si en D tengo 6 y en C tengo 4, la circulación va a ser de D a C. Y el galvanómetro me lo indica. Tiene el 0 acá en la mitad. Si hay de C a D, avanza a derecha. Y si hay de D a C, avanza hacia la izquierda. De acuerdo a cómo gira la aguja, es analógico el galvanómetro, voy a saber si hay de C a D o de D a C. Y también voy a poder comprobar cuando no hay circulación de corriente, porque queda en 0. En 0 quiere decir que no hay de izquierda a derecha ni de derecha a izquierda. Circulación de corriente. Eso me indica que el puente está en equilibrio. Y se logró el equilibrio dándole a R2 el valor necesario y suficiente para recuperar el equilibrio que la deformación de R1 había generado. ¿Sí? Hay un desbalanceo del puente que se recupera dándole distinto valor a R2. La R2 variable en el equipo a través de la perilla correspondiente. Bueno, como dice acá, R3 y R4 son fijas. La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente eléctrica es igual a la tensión dividido la resistencia. Y fíjense, describe lo que veíamos en el dibujo del puente de Wheatstone. R1 está en serie con R2, la serie de la izquierda. Y R3 en serie con R4, la serie de la derecha. ¿Sí? Serie de la izquierda, R1 y R2, serie de la derecha, R3 y R4. Dice acá, así también la serie de la izquierda, R1 y R2, está en paralelo con la serie de la derecha. Bueno, en una conexión en paralelo, la tensión en las distintas ramas es la misma en todas ellas. Es decir, que la tensión de la izquierda es igual a la tensión de la derecha, porque hay una conexión en paralelo. La condición de equilibrio del puente es que por el galvanómetro G no circule corriente, para lo cual la tensión en C debe ser igual a la tensión en D, lo que yo les decía recién. La tensión en C debe ser igual a la tensión en D, para que no haya circulación de corriente por el galvanómetro. Ahí se dice que el puente está en equilibrio, ¿sí? No circule corriente, para lo cual la tensión en C debe ser igual a la tensión en D. O sea que la tensión en C, S, debe ser igual a la tensión en D, ED. Para ello debe cumplirse también que, fíjense, acá ya se puede volver un poquito más complejo, pero de última lo van a tener disponible y lo van a poder mirar de vuelta, ¿sí? La tensión en AC debe ser igual a la tensión en AD, o sea, la tensión en esta parte del circuito en AC debe ser igual a la tensión en AD, en esta rama. Justamente porque si yo acá cae 5 voltios la tensión, acá debe caer 5 voltios también. Para que acá me queden, si son 12 en total los que tengo, 7 voltios aquí en D y 7 voltios aquí en C. Y también va a ser necesario que la tensión en BC o CB, a ver cómo está escrito acá, la tensión en, a ver, acá abajo, acá está. La tensión en CB debe ser igual a la tensión en DB, o sea, en las ramas inferiores. CB y DB. CB aquí igual que la tensión que hay en DB. Perfecto. Dice, como E es igual a I por R, sacado de la ley de Ohm, por eso estaba la ley de Ohm expresada acá, fíjense, I igual a E sobre R. Ahora, E es igual, R lo paso multiplicando, a R por I, o I por R. Vamos a ver si dice así acá. E igual a I por R, haciendo reemplazos, nos quedará R1 por la I de la izquierda, aquí, la E es eso, R1 por I de la izquierda, igual a R3 por I de la derecha,
y R2 por I de la izquierda igual a R4 por I de la derecha. Quizás sea medio confuso esto, pero está puesto porque es realmente así. No hace falta entenderlo ahora al pie de la letra. El objetivo es que se entienda el procedimiento de ensayo y el proceso de ensayo, ¿sí? Podemos dividir ambas igualdades miembro a miembro, o sea, fíjense, esta es una igualdad y acá tengo la otra. Divido miembro a miembro. Acá reemplacé EAC por R1 por I de la izquierda. Bueno, me queda EAC acá, EAD aquí, y la otra igualdad la coloco aquí abajo y divido miembro a miembro. Fíjense, I de la izquierda con I de la izquierda se simplifica. I de la derecha con la de abajo se simplifica también. Y me queda la condición de equilibrio del puente, que yo algo ya lo había anticipado allá arriba. R1 sobre R2, la relación que hay entre R1 y R2, tiene que ser la misma que la que hay entre R3 y R4. Que en resumen es la condición de equilibrio del puente. El puente está en equilibrio por el galvanómetro, no circula corriente, si se da esta igualdad, ¿sí? Que es de la cual uno parte, la igualdad esa, y a la cual uno llega luego de desequilibrar el puente por deformación del material en el cual está pegada la R1, que es la resistencia activa, por deformación. ¿Más o menos se entendió esto? ¿Está más o menos? Sí. ¿Sí? Bueno, si costó un poco, no es necesario que esto lo sepan al pie de la letra. Está como para que se pueda entender en la medida de lo posible y no que confunda, que se pueda entender mejor todo el proceso. ¿Sí? Por lo menos esa es la intención. Bueno, acá tenemos una probeta, acá tenemos otra. Vamos a empezar por esta de acá arriba. Ya tenemos los strain gauge pegados aquí, fíjense. Están los cables de conexión y demás, que acá en la figura no aparecen, ¿sí? ¿Y a qué nos vamos a dedicar ahora? Fíjense, relación entre el valor de la tensión máxima y el del momento flector. Momento flector. ¿A qué es igual el momento flector en este caso? Fíjense, si yo quiero saber el momento flector donde está el strain gauge 3, acá está el 2, el 1, SG, strain gauge, ¿sí? 1, 2, 3. ¿Cuánto vale el momento flector aquí? Bueno, la probeta está empotrada y en voladizo, ¿sí? Es una ménsula, un voladizo el que tengo acá. Voladizo no se ve al principio en estabilidad, se ve más adelante, primero simplemente apoyada, pero aquí no nos queda otra que utilizar la disposición de probeta que el fabricante del equipo ha decidido utilizar. Bueno, tengo el strain gauge aquí ubicado. La fuerza activa, P, acá en el extremo del voladizo, casi que se cae fuera de la probeta, fíjense, está ahí cerquita del borde. Bueno, acá se aplica la fuerza P con una pesa y un canasto portapesas, que después en la foto va a aparecer, ¿sí? ¿Y acá qué voy a tener en el empotramiento? La reacción, igual pero contraria en su sentido. P 2,220 kilogramos, 2 kilos 220 gramos, va para abajo. Y acá voy a tener la R, la reacción, 2,220 kilogramos para arriba. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí. Porque no hay otra fuerza. El peso propio de la probeta es despreciable, los strain gauge pesan muy poquito. Se hace que eso es cero. Tengo la P de 2 kilos 220 gramos aplicada acá, y sin duda para que esto no se venga abajo, no se desplace, voy a tener que tener una reacción de 2 kilos 220 kilogramos, 220 gramos para arriba. La sumatoria de fuerzas en I es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa con esta que va para abajo y esta igual y contraria que va para arriba? Aquí. Eso es una cupla.
un par de fuerzas iguales pero de sentido contrario y separadas una distancia. Fíjense, la distancia es 10 pulgadas, 3 y 3, 6, 11, perdón, 11, 25, 6, 7, 11, 25 pulgadas, la distancia. Bueno, es una cupla. La cupla, ¿qué va a tratar de hacer? Esta va para abajo y esta va para arriba. Va a tratar de hacer girar así a la probeta. ¿Qué será necesario que exista también en el apoyo, aparte de la reacción de abajo para arriba? Una cupla igual y contraria, para que la sumatoria de momentos sea igual a 0 y no termine girando la probeta. ¿Sí? Yo no quiero que se desplace ni que gire, quiero que haya equilibrio. Esos temas de equilibrio y demás en estabilidad vienen más adelante también. ¿Sí? Hay mucho por ver, pero bueno. Tratemos de creer por ahora que es así esto que les estoy diciendo. ¿Sí? Hay una reacción igual y contraria acá. En consecuencia, la sumatoria de fuerzas en I es igual a 0, pero hay una cupla que si estuviera sola haría girar a la probeta. Yo no quiero que gire, entonces voy a tener que disponer en el empotramiento una cupla igual y contraria, que el empotramiento debe ser capaz de brindar. Lo hace perfectamente. Sigamos adelante. Ahora, ¿cuánto vale el momento acá en SG3? Es igual al producto de la fuerza P por esta distancia, 4.25 pulgadas. ¿Sí? Yo hago 2,220 por 4,25 y tengo el momento flector en este lugar. Ahora, si quiero saber el momento flector en SG2, ¿qué les parece? Es mayor, porque voy a tener esta fuerza aquí en el mismo lugar, pero ahora en vez de Tenés mayor 4.25 distancia. pulgadas, voy a tener 7,25 pulgadas. La luz aumentó. Y momento es fuerza por distancia. P por L. Sí, ¿quién decía algo? No, que va a ser mayor porque tenés mayor distancia. Es Tal como cual. si actuaría el torque, vendría a ser. Si lo haría rotar. A mayor Claro. distancia, Va a haber, sí, va a haber mayor mayor fuerza. tendencia a rotar ahí. ¿Sí? Aunque en realidad aquí estamos hablando, está bien eso, pero estamos hablando de flexión, momento flector, flexión, ¿sí? Esfuerzo de flexión, que siempre tiende a hacer girar las secciones. Entonces sería también tendencia a girar, como vos decís, tal cual. Ahora, fíjense, si yo quiero determinar el momento flector aquí, ¿cuánto vale? 0, porque tengo esta fuerza, pero respecto del punto donde está aplicada la distancia 0. Y P por 0 da 0. 0 el momento flector acá va incrementándose a medida que se incrementa la luz, la longitud, porque P es constante. Aumenta el momento flector porque aumenta la luz. ¿Sí? Bien, mayor momento acá que aquí. Y el máximo, en cuanto a los strain gauge, lo tengo en el SG1. Mayor momento flector aquí. Ahora, el máximo mayor, valga la mala expresión, se da acá en el lugar del empotramiento. Muchos pueden creer que la peor situación es la del extremo, es peor situación que la del empotramiento, y resulta que no. El momento acá vale 0 y se va incrementando y llega a un valor máximo en el empotramiento. Imagínense si uno tiene esto en la pared de un edificio y se cae del edificio y se agarra acá. ¿Se va a romper ahí, donde uno se agarró? ¿Se va a romper por acá? Puede ser también, pero lo más probable es que se rompa aquí. ¿Por qué? Porque el momento de flexión ahí es mayor. El momento flector máximo es en el lugar del empotramiento. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? ¿Están de acuerdo con Eso, eso? eso, profesor, se puede explicar como es, como una columna. O sea, si el peso está apoyado directamente sobre esa columna, no va a ejercer ningún tipo de fuerza. Ajá. Va a haber O sea, compresión.
¿sí? Claro, y la va a aguantar bien. En cambio, si se encuentra a una distancia ya considerable, sí. Bueno, aparece ahí flexión compuesta, ¿sí? Flexión y compresión, en ese caso, tal cual. Sí, sí. Está. En este lugar voy a tener nada más que compresión puntual aquí. Compresión puntual. Pero a medida que me voy alejando hacia la izquierda, voy a tener cada vez un momento mayor y el máximo en el lugar del empotramiento. Tal cual. Bien. A ver, ¿qué hacemos nosotros con el equipo? Vamos a ver el equipo un poquito. Acá tengo las fotos. Acá viene. Fíjense, ¿lo ven aquí? Lo están viendo el equipo, ¿no? Sí, profe. Bien. Bueno, acá tiene los terminales de conexión y este es un cable multipropósito que sirve para 1, 2, 3, 4 strain gauge, todos los que haya ubicados en la probeta. Y se conectan al equipo. Esta es la perilla para variar de valor a R2. ¿Sí? Esta es la perilla para eso. Acá está el contador que uno mira, ¿sí? Y sabe cuánto es la microdeformación. Directamente me convierte variaciones de resistencia en variaciones de forma en el lugar donde está pegado el strain gauge en la pieza. Microdeformación. Y este es el galvanómetro. Tiene una aguja que va desde un máximo a un mínimo. No da vueltas completas. Tiene media vuelta nada más. Y el cero está al medio. Es el galvanómetro. Perillas para calibración, esta es la de encendido, el cable de alimentación, ¿sí? Se puede usar con baterías, acá con 220 y un transformador. Bueno, y acá está el portaprobetas. Con este tornillo hacemos el empotramiento, se sujeta el extremo izquierdo de la probeta, que acá está. El color ya delata que es de aluminio, ¿sí? ¿Y qué tenemos aquí? Un tornillo micrométrico que me permitiría determinar cuál es la flecha o flexionamiento en este lugar. La flecha también me puede servir dentro del campo elástico para saber el módulo de elasticidad y hacer varios cálculos, pero no es lo que utilizamos nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos más alejados hacia la derecha, ¿sí? Y tenemos ahí un posicionador y el canasto con la pesa de 2 kilogramos. La pesa tiene un valor de 2 kilogramos, pero con el canasto, las barras acá y el posicionador llega a 2 kilos 220, que era lo que aparecía en el dibujo que veíamos recién. Bueno, 2 kilos 220, 4,25 hasta acá, 3 pulgadas aquí, 3 pulgadas aquí y 1 pulgada acá hasta el empotramiento. Este es el SG, este el 3, el 2, el 1. ¿Sí? ¿Dónde voy a tener mayor momento flector? Acá vale 0, ahí donde está aplicada la fuerza. Acá tiene un valor mayor, el valor aquí, y mayor todavía en el strain gauge 1. Y máximo acá en el lugar del empotramiento. Las perillas de conexión y demás, bueno, la conexión eléctrica a través de cables de colores también, para uno poder distinguir acá cuál es uno y cuál es otro, porque va todo por dentro de un conductor sellado con varios cables unifilares dentro, ¿sí? Entonces debo poder identificar uno de otro. Bueno, es bastante complejo ahí, yo tengo una cartilla, esta cartilla me ayuda a saber el número de bornera con el color de cable que se corresponde. Esto no lo traía el equipo, lo tuve que hacer yo. Y pegué ahí para tener una referencia cierta. Y no equivocarse. Si uno se equivoca acá, no hay nada que le avise y hace cualquier cosa. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Bien, el equipo. La carga, fíjense, ahí en el extremo y está en voladizo, está empotrada aquí, la probeta. En voladizo. Acá el equipo visto desde arriba, fíjense el galvanómetro, ¿sí? Yo dije media vuelta, un poquito menos, aunque acá llega a tope más o menos por acá, sí, casi media vuelta. Bueno, la R2 la variamos con esta perilla y aparece, cuando yo giro, números aquí que me indican la, fíjense, microdeformación o strain, deformación.
en micropulgadas por pulgada o micromilímetros por milímetro, sería lo mismo, porque fíjense, inches e inch se puede simplificar y son microdeformaciones. Strain, deformación, en micros, en millonésimas partes, microdeformaciones. ¿Sí? Bueno, los bornes de conexión y demás, equipo Villay, está en el libro también que les comentaba hoy. ¿Sí? Acá la probeta vista de arriba, fíjense, el 1, con el número 1 ahí, el 2 y el 3, este de acá. Bien, sigamos adelante. Una pregunta, ¿tiene algún Sí. tipo de mantenimiento esa parte, digamos, que va ubicada en las probetas para que no se estropee? No, porque la pesa acá, vos las cargas, este es el posicionador, con cuidado y no tiene mayor desgaste y trabaja dentro del rango elástico, el material de la probeta. Entonces no habría ningún inconveniente. Los cables de tanto usarlos se suelen romper acá, ¿sí? Ya he tenido que reemplazar unos cuantos porque se terminan cortando. Es un poquito rígido el material y bueno, da que hablar un poco la rigidez de los cables, más que tienen ya algunos años. O sea, no rigidez original, sino adquirida por el paso del tiempo y ya tiene algunos años de existencia el equipo. ¿Sí? Los strain gauge se pegan, se unen acá con conexiones, fíjense, que vienen a esta especie de bornera en donde salen los cables y van al equipo después, a través de este, que está acá. Se pegan y se recubre con barniz para proteger esto de color así amarillento, anaranjado. Es el barniz que cubre y protege los strain gauge y las conexiones en sus terminales, ¿sí? De las barras de conexión. Bueno, acá tenemos otra vista. Fíjense el posicionador, el canasto. Esto lo agregamos nosotros, no venía con el equipo. Lo agregamos nosotros. El equipo venía para trabajar con el tornillo micrométrico, aunque tiene un posicionador acá, un agujero, y creemos que o faltó que lo mandaran, lo tuvimos que elaborar nosotros. ¿Sí? Seguimos ahí, fíjense, la pesa. Acá la parte de conexión, vienen las barras, ¿sí? Y llega esta acá, y ahí tengo que saber que uno de los extremos del strain gauge 1 es, se corresponde con el cable blanco, y el otro es común, ¿sí? Y es uno de estos rojos, ¿sí? Este, por ejemplo. Bueno, ahí está. Debo tener en cuenta eso. ¿Cuáles son los terminales aquí del strain gauge en cuestión? ¿Sí? Los rojos son comunes ambos. Los que van al 1, al 2 o al 3 son el negro, el verde y el blanco. El blanco viene al 1, el 2 es el verde y el 3 es el negro. ¿Sí? Viene acá del strain gauge 3 y se conecta al negro. El negro viene aquí y de acá sale de otro color, ¿sí? Que es la cartilla que tenía ahí en el lateral, para no equivocarse. Bueno, acá está la probeta no montada sobre el soporte, la misma probeta. Esta, acá en la anterior, podemos determinar, como decía el título del trabajo, la relación entre el momento flector y el valor de la tensión máxima. Ya lo vamos a ver mejor enseguida. Acá, fíjense, la probeta es de secciones variables. Entonces, no solamente la tensión tiene que ver con el momento flector, sino con el módulo resistente. El módulo resistente no es constante. En esta probeta sí. Acá el módulo resistente es constante. En esta otra no lo es. ¿Por qué? Porque el ancho va variando. La altura es la misma, el grosor de la probeta es la misma, pero acá tengo un ancho determinado, aquí tengo otro distinto, aquí tengo uno mayor que acá casi, ¿sí? Y después aquí uno menor. ¿Y qué se logra? Verificar que la tensión está en relación también con el módulo resistente, una relación inversa.
directa con el momento flector, inversa con el módulo resistente. Ya lo vemos en fórmulas enseguida. ¿Sí? Seguimos mirando acá. Esta, perdón, es para estudiar la concentración de tensiones. Hay un agujero que es un concentrador de tensión. La tensión se distribuye, por ejemplo, en esta sección, normalmente y de manera uniforme. Cada milímetro cuadrado de sección en todo el ancho tiene la misma tensión aplicada. Ahora aquí, por efectos del concentrador, que es el agujero, voy a tener acá en su inmediación, acá arriba y aquí abajo lo mismo, un pico de tensión. Y menos tensión acá en el borde exterior. Acá está más baja que la normal, aquí más baja que la normal, pero acá y acá es superior a la normal en hasta 3 veces. ¿Sí? 3 veces mayor. Eso, ¿cómo lo comprobamos? Bueno, cargamos la probeta, medimos la microdeformación aquí y después en el tercero y en el cuarto, que son más pequeños, a ver si los podemos ver mejor, acá se alcanza a ver mejor, fíjense, este es normal, este más pequeño pero está más alejado del agujero que este, o el último aquí, el bien pegado al lado del agujero. Bueno, si la tensión normal acá vale, a ver cuánto puede ser, 1,5 kilos, aquí, bueno, acá va a valer 1,4 kilos, por ejemplo, menos que 1,5 kilos, acá va a valer 2 kilos y aquí puede llegar a valer hasta 4,5 kilos, ¿sí? Por centímetro cuadrado, por ejemplo. Porque puede llegar a ser hasta 3 veces mayor que la normal, que la tensión normal. Bien, seguimos adelante. Acá para Poisson, justamente. Tengo este conectado en sentido longitudinal para medir el épsilon axial. Y atrás, fíjense que está este puesto en forma transversal. ¿Sí? El épsilon transversal y el otro el épsilon axial. Divido a lo que leo con este strain gauge por lo que leo con el otro y obtengo el coeficiente de Poisson. Acá hay strain gauge sin utilizar, vienen así en estos estuches, y uno saca, hay que pasar unos disolventes, toda una técnica bastante compleja de fijación, ¿sí? Una vez que uno lo adhirió ya no se puede sacar y mover. La gotita, fíjense lo rápido que pega. Bueno, lo mismo pasa acá. ¿Sí? Y con más razón hay que tener cuidado porque estoy quizás teniendo que pegar 15 strain gauge y en el número 14 me equivoqué de lugar y ya arruiné la probeta. El conjunto no va a estar bien, salvo los primeros 13 van a estar correctos, pero ya el 14 me va a complicar. Acá se ve más de cerca. ¿Sí? Los terminales de conexión aquí y después la rejilla que no se alcanza a ver en detalle, pero que va y viene. La rejilla de siempre. ¿Sí? Sigamos, a ver qué más podemos tener acá. Esto también lo puedo subir, es el último, la última imagen. Lo puedo subir a la plataforma también. ¿Sí? Bien. Todas las fotografías ya observadas. Perfecto. Continuamos acá. Fíjense las medidas en pulgadas. La pulgada, ¿cuánto es en milímetros? Fíjense, una pulgada 25,40 milímetros. ¿Sí? Eso es la base de la probeta. La altura, el lado vertical, es 1/4 de pulgada. ¿Sí? La base, 1 pulgada 25,40. La altura, 1/4 de pulgada, 6,35 milímetros. Tengo aquí. ¿Sí? En esta probeta la sección es constante. Perfecto. Bueno, el épsilon, la deformación unitaria, es delta L sobre L0. Recuerdan que lo vimos en materiales 1. Es lo que leo
en el indicador digital del equipo. La apreciación de ese indicador digital, 2 microépsilon. Va de 2 en 2 microépsilon. Bien, el momento flector, ¿a qué es igual? A P por L, lo decíamos hoy. P por la distancia. Si yo mido hasta acá, la distancia que hay, y hago el producto de P por esa distancia, voy a tener el valor del momento flector en este lugar. Pero interesa dónde están los strain gauge. Bueno, habrá que hacer la determinación del momento flector con esta L, con 3 más 4,25 y la última con 3 pulgadas más de distancia. ¿Sí? Bien, sigamos acá. El W es el módulo resistente de la sección. Recuerdan que lo vimos para flexión, ¿sí? La probeta de madera de sección rectangular. Bueno, había un caso en que se colocaba así, la probeta. Resiste más colocada de punta, pero bueno, acá se coloca de esta forma porque aquí arriba tengo que pegar los strain gauge y necesito lugar. Entonces, total, el objetivo no es que resista mucho la sección de la probeta, sino que me permita hacer el trabajo con los strain gauge, que es el objetivo en este caso. ¿Sí? Bien, entonces, base por altura al cuadrado sobre 6, el W. ¿Recuerdan la fórmula del espejo? La tensión es el momento flector sobre el W. Bien, tengo también el dato del módulo de elasticidad. El valor para el aluminio es 7.000 kilogramos por milímetro cuadrado. La tercera parte de lo que era para el acero, que era 21.000 en promedio. ¿Sí? Valor teórico, dice acá, valor promedio. La flecha se puede calcular también. ¿Sí? La flecha máxima, el flexionamiento máximo que va a ser siempre en este lugar, aquí, el punto extremo derecho de la longitud total de trabajo, que es desde acá hasta aquí, 11,25 pulgadas. Esto que sobra no me aporta mucho. ¿Sí? Yo tengo que medir la flecha acá donde está la carga aplicada. Bien, está la fórmula aquí, P por L al cubo sobre E por J. J es momento de inercia. Si yo a J lo divido por la mitad de la altura, obtengo el W. Hay una relación entre todos estos parámetros. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos hecho el ensayo y ya les doy los datos. Lo que medimos aquí nosotros en el SG3, ¿quieren tomar nota? Les digo. Fue en el SG3 192 microépsilon. Micro es la U con la pata inicial más larga. Microépsilon. 192 en el SG3. Ahora, en el SG2 fue 332 microépsilon. ¿Cuánto, profe, en el 2? No escuché En el bien. 2, 332 microépsilon también. Y en el 1, 470 microépsilon. A ver, ¿qué está pasando? Lógicamente, en el 3 tengo 192, en el 2, 332, más que en el 3. ¿Por qué razón? Porque la luz es mayor. Momento flector, fuerza por distancia. Aumento la distancia, por más que se mantenga constante la fuerza, el momento flector va a aumentar. Si aumenta el momento flector, aumenta la tensión. Si aumenta la tensión, aumenta la microdeformación. Es lógico, todo. Pero lo estamos verificando prácticamente. El strain gauge no va a comportarse de acuerdo a mi idea, digamos, rara o extraña. Yo quiero que me indique esto y lo va a hacer porque yo quiera. No, es frío e inapelable. Me indica ese valor. Bueno, corrobora lo que se utiliza para dimensionamiento y cálculo, que es justamente las fórmulas, son las fórmulas que estaban acá en esta página más abajo. ¿Sí? Todas ellas.
son verificadas de esta manera. Bien, ahora, ¿cómo podemos nosotros verificar el valor teórico que tendríamos de microdeformación acá en el 2 y en el 1? Porque ese fue el práctico. Les digo, los teóricos dan un poquito más. Porque ¿qué puede pasar? Acá el posicionador puede ser que no haya quedado encajado justo aquí, sino que se hubiera movido apenas una décima de milímetro porque encajó de una manera distinta. Quizás apoya más un lateral del pequeño cono que el otro, porque tiene un cono también ahí para posicionar. Entonces, esos pequeños cambios, acá en el empotramiento quizás la rigidez no era la suficiente, habría que ver. Hay miles de motivos. Y en todos los casos dio un poco menos que el valor teórico, ¿sí? El valor teórico, les digo, ese es el práctico, el que les di recién. Ahora vamos al teórico. El teórico para el SG3, 201 micro épsilon. El teórico del 2, 342. Y el teórico del 1, 484. 201, 342, 484. ¿Cómo llegamos a esos valores? Fíjense. Yo tengo acá el valor de P y tengo, vamos para el caso del SG3, P y L. Bueno, el momento flector va a ser igual a P por L. Puedo sacar el valor del momento flector en el SG3. Calculo el momento flector en el punto del SG3, donde está ubicado el SG3. Puedo sacar el W perfectamente. B por H cuadrado sobre 6. La base la tengo, la altura la tengo, al cuadrado sobre 6. Tengo momento flector y módulo resistente. Puedo calcular la tensión. Momento flector sobre W. Bueno, después puedo determinar el valor del épsilon. ¿Por qué razón? A ver si acá lo tengo estudio, me parece que tengo que cambiar, porque acá le faltaba algo. A ver si es así. Tengo uno. Espérenme un poquito. Bueno, lo tenía yo en otro, porque había estado complicado cuando lo armé. A ver, acá está, en este lo tengo. Bien. Fíjense, determino la tensión entonces, porque estos dos parámetros ya los puedo calcular perfectamente. El módulo de elasticidad 7000. ¿Qué hago? Sigma lo conozco, el módulo de elasticidad lo conozco, puedo despejar épsilon, ¿sí? Sigma sobre E mayúscula me va a dar el valor de épsilon. Va a dar para el SG3 201 y nos dio prácticamente 192, un poco menos. Pero no importa. Extraño hubiera sido que nos hubiera dado 201. Yo les doy el valor que nos dio, el real. 192 contra 201. Una diferencia de 9 microépsilon. Muy poco. En el 2 teníamos 332 contra 342. 10 de diferencia. Y en el 1, 470 contra 484. 14 de diferencia. Bueno, a valores mayores es lógico que la diferencia sea mayor. Aunque no hay una linealidad ahí absoluta. Pero bueno. ¿Qué pueden hacer acá entonces? Verificar los épsilon teóricos nominales que les pasé recién, haciendo todos los cálculos que corresponden. ¿Sí? Bien. A ver acá. Continuamos aquí. ¿Qué diferencia tenemos acá? De distancias, ¿sí? La fuerza, la carga la misma pesa con el canasto, el posicionador y todo. La probeta tiene esta forma. Los strain gauge acá están ubicados. Las distancias también, fíjense. Distancias y bases de la probeta. La base acá es 0,86 de pulgada en B1. En el strain gauge 1. En el 2, 0,66.
en el 3, 0,92 y en el 4, 0,52. La altura es 1/4 de pulgada, 6,35 milímetros en todos los casos. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Ver cómo hay una relación entre la tensión máxima con el W. Acá dice con el el momento flector. También podría ser, ¿sí? Con el momento flector, pero principalmente sería verificar cómo se corresponde la tensión con el valor de la base de la sección, que es lo que varía entre un strain gauge y otro, ¿sí? Y van a comprobar algo. A ver si los tengo acá, así se los paso. Anotemos los valores que me dio en una determinación. A ver, ya nomás les digo. O quizá lo que podríamos hacer es determinar los valores teóricos de ustedes. Acá tendrían que determinar el valor que tenemos de tensión, ¿sí?, en cada una de las posiciones de los strain gauge. Tenemos la fuerza, tenemos las distancias, aparecen todas las distancias aquí. Tenemos el módulo de elasticidad, que es el mismo, 7.000 kilos por milímetro cuadrado. Con el valor de las tensiones podríamos llegar a calcular la microdeformación que debería leerse en cada caso, la micro épsilon, ¿sí? Determinar las micro épsilon teóricas también acá, porque sería demasiado ya darle los valores que dio en forma práctica. Lo dejamos ahí, ¿sí? Determinar entonces las microdeformaciones en cada posición, en este caso. Y vamos a ver cómo la tensión tiene que ver con el módulo resistente también, no solamente con el momento flector. Luis, pero disculpa, vos nos vas a pasar, digamos, los prácticos como para comparar, porque por ahí sale cualquier cosa. Ajá, pero a ver, fíjense, el valor de la microdeformación aquí y acá en el SG1 y en el SG2 va a dar lo mismo. ¿Por qué razón? Fíjense, porque el momento flector acá tiene un valor menor que aquí es mayor. Pero ¿qué es mayor también? La base de la sección. Entonces, aumenta el MF, pero también aumenta el W. Entonces, la tensión aquí va a ser la misma que acá. Con que puedan comprobar eso, ya alcanzaría, ¿sí? Si las tensiones son iguales, también deberían ser iguales las microdeformaciones, ¿sí? No va a haber problemas si no utilizamos los valores prácticos. Porque acá... Y se cumple eso también para el SG3 y el SG4. Claro, entre ellos, justamente, por eso esta variación en B, en la base de 0,92 a 0,52, mayor que la variación que teníamos acá. Fíjense, acá es 0,4 y acá es 0,2, nada más. Sí, por la distancia, ¿no? Claro, las distancias, tal O cual. sea, al peso de Esto, la canasta. fíjate, esto acá es la cuarta parte y un poco menos inclusive que la luz total. Exactamente, ¿sí? Y ahora esto respecto de 4,6 es un porcentaje mayor. Entonces, esas Acá relaciones que la son... base y la distancia son proporcionales. Claro, tal cual, ¿sí? Sí, hay proporción ahí entre el valor de la base y la distancia, tal cual. Es así. Fíjense, 2 respecto de 4,6 sería 4,6. Bueno, habría que hacer los cálculos, ¿sí? Pero hay sí, una relación directa entre distancia y base. ¿Sí? Bueno, sigamos acá. Fíjense, concentración de tensiones. Tengo el strain gauge 1 aquí y acá tengo la tensión que determino acá o la microdeformación que determino acá. Es la misma tensión normal que tendría acá descartando el agujero. Porque justamente estos 2,25 pulgadas que tengo de reducción en la luz
¿sí? Acá el momento flector es mayor, acá está la carga de 2,220 kg, ¿sí? A 10,25 pulgadas tengo el strain gauge 1. Tendría una tensión acá, supongamos de 2 kilos, ¿sí? Ahora, aquí se redujo en 2,25 la distancia, pero también se redujo la sección de la probeta. ¿Por qué razón? Porque está el agujero. El agujero le restó material, le restó sección útil. La altura es 1/4, pero la base, digamos, descontando el agujero, se ha reducido respecto de la posición aquí. ¿Pero qué se redujo también? El momento flector, porque estoy a 8 pulgadas nada más, no a 10,25. Entonces, la tensión normal acá, sin el concentrador, sin el efecto del concentrador, sería la misma que la que tenemos en esta posición. Por eso el fabricante ha tenido en cuenta esas relaciones y ha guardado esas distancias, ¿sí? Van a ver que acá, por ejemplo, les muestro ya, les digo, les paso los valores. Acá lo estoy buscando. A ver. Acá. Esta es la más difícil de manejar de todas las probetas. Bueno, en el SG1, tomen nota, tengo los valores prácticos acá a mano. Dio 430 microepsilon, acá. 430 microepsilon. En la 2, que es esta de aquí, fíjense la zona ampliada, les indica cuál es 1, el 2, el 3 y el 4 aquí, ¿sí? Bueno, en el 2 tenemos menos que 430, 398 aquí. 430 en el 1, 398 microepsilon en el 2, en el 3, 434, y en el 4 y último, bien pegado ahí al agujero, 1270. Respecto de 430, fíjense que es casi 3 veces. ¿Sí? Sería 1290, 3 veces justo, dio un poquito menos, 1270. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué acá tiene menos? Porque justamente es como que, hablando mal y pronto, pero para entenderlo bien, se chupa tensión de acá, de los lados más alejados del agujero, y se concentra en las inmediaciones del agujero, la tensión. No es que se fabrica tensión de la nada, se agrupa, se amontona, se concentra en el borde del agujero. Hay un pico ahí de tensión. Entonces, fíjense qué problema grave puede presentarse acá. Yo lo someto a carga, creo que la tensión tiene un valor máximo totalmente admisible y resulta que el concentrador me genera picos de tensión aquí que puede sobrepasar el sigma de T, la resistencia estática a la tracción del material, y rompe. Rompe con una fisura, una rotura mínima, pequeña, microscópica, podríamos suponer también, ahí al principio. Pero si la carga va variando, problema de fatiga, esa grieta va a ir creciendo y en un momento afectó tanto la sección que termina rompiendo. Rompería por fatiga, pero debido originalmente a la concentración de tensiones que ocasionó ese elemento extraño que es el agujero, ahí en el lugar. Aunque agujeros hay que hacer muchas veces. Bueno, habrá que tener en cuenta esa concentración de tensiones para hacer un dimensionado acorde con esa posibilidad. ¿Sí? Bien, a ver, les quería mostrar acá. A ver acá. Voy a ir hacia adelante. Acá habla del equipo, el apunte también. Nuestro apunte habla del equipo. Y estaba buscando, a ver si lo tengo. Quizás no lo pueda encontrar ahora. A ver si puedo. Les quería mostrar algo interesante. Bueno, aquí hay distintas resistencias. Algo así tenemos para el ejercicio 6. Sí, interesante ese ejercicio, muy interesante.
no porque se me ocurriera a mí, pero es interesante realmente. Bueno, acá no lo tengo. A ver si en otro lugar puede estar. Bueno, en definitiva lo que les quería hacer ver era cómo se distribuye la concentración de tensiones, que tiene valores menores que el nominal en los lugares más alejados del agujero, ¿sí? Y tiene valores máximos aquí, en las inmediaciones. En los lugares alejados es como que se reduce y se aumenta, y hay una curva aquí y un pico bastante importante en el borde mismo del agujero. Bien, vamos a la última probeta. Pasamos acá, coeficiente de Poisson. Fíjense, en la cara superior tenemos el strain gauge colocado en dirección longitudinal. El epsilon A es el que medimos acá, la distancia 10.25, ¿sí? 2 kilos 220, la carga aquí, cara superior, y en la cara inferior, fíjense, acá van los alambres de conexión, hay un strain gauge puesto en forma transversal, el epsilon T. El valor leído aquí lo dividimos por el valor leído acá y nos da el coeficiente de Poisson del material. Les doy los valores. El epsilon, a ver que lo busco, acá lo tengo. El epsilon axial, 515 microepsilon, nos dio. Epsilon axial, 515 microepsilon. Y el epsilon transversal, 159. 515, 159. Si a 159 acá lo dividimos por 515 nos da Poisson. Ahí está. Interesante también, porque Poisson podemos hablar y decir y demás, pero a ver, si no se corrobora todo lo que decimos con lo que la práctica acá nos arroja, estamos hablando de gusto. Acá no, eso a mí siempre me llamó la atención. Así como estabilidad se cuida así sola, perfectamente bien, y no tiene drama de ningún tipo, así el tema de laboratorio también, donde hago mediciones, y el material no se comporta de una manera que a mí me guste, sino que se comporta como se comporta. Yo deberé respetar eso y tratar de conocerlo sin, en un principio, modificarlo. ¿Está? Y es inapelable, la realidad es concreta, única, inapelable e inmodificable en un principio para todo aquel que quiere conocerla. Después se podrá modificar, sí, pero conocerla y cómo es en un determinado momento, debo poder hacerlo y debo tener la capacidad de afrontar muchas veces decepciones y demás, pero bueno, y uno va a terminar admirándola esa realidad por lo que es y, digamos, lo poco que la conocemos, porque conocemos superficialmente, nos aproximamos a esa realidad, pero conocerla de manera absoluta, imposible. ¿Sí? Bueno, bien, terminamos acá. Escúchenme, no hay planillas de informe en strain gauge. Hasta la clase pasada sí, flexión y corte, flexión de hormigones, teníamos planillas de informe. Acá no, entonces, ¿qué hay que hacer? Todos los cálculos que dijimos, volcarlos en papel o en forma digital y hacer la entrega luego juntamente con las planillas de informe. ¿Sí? O sea, un informe aquí, pero redactado, no en formato planilla. Lo que se hizo con la primera de las probetas, con la segunda, la tercera y la cuarta. La cuarta, determinación de Poisson. Está fácil esa. Más trabajo me va a llevar la de las probetas anteriores. ¿Sí? Pero bueno,
Un informe entonces de lo hecho en StrengthsGauge a entregar en la clase, justamente en la semana en donde está indicada la entrega de informes. Iría eso acompañando a las planillas. ¿Sí? Y bueno, la semana que viene vemos fotoelasticidad. Quizás si hay dudas de lo de hoy las podemos resolver la misma semana próxima. Tomen nota si surge alguna duda, así pueden hacer todas las consultas necesarias la semana que viene y a la otra tendremos la de repaso. ¿Está? Bueno, muy bien. Hay también algo que les podría mostrar acá. Es una especie de paper que después al final nunca se publicó. Se me ocurrió hacer una determinación del módulo resistente, deriva del momento de inercia, pero no analítica exclusivamente, sino práctico-analítica. Un procedimiento que no encontré en ningún libro, por lo menos no he encontrado hasta ahora. Entonces, está todo el desarrollo acá. Quizás esa clase de repaso, si nos queda un rato de tiempo, lo podemos ver, ¿sí? Una viga con carga en voladizo, justamente porque es, por algún motivo también lo usa el fabricante de equipo de StrengthsGauge, este tipo de probeta en voladizo, ¿sí? Es simple y muy apropiada para ejercicios de esta índole, ¿sí? Bueno, y se llega entonces, después de todo un desarrollo un poquito largo, a verificar la validez para la sección rectangular de B por H cuadrado sobre 6 para el módulo resistente, o módulo de resistencia, o módulo de sección. ¿Sí? Esto determinado por un procedimiento no encontrado por mí, por lo menos hasta ahora, en ningún libro. ¿Sí? Me parece interesante. Por eso también lo tengo acá. Lo voy a subir a la página también. Las fotografías y demás, todo lo que no está subido hasta ahora de StrengthsGauge, lo subimos. Y esto se corresponde más que con StrengthsGauge, con estudio de tensiones. ¿Sí? Bien. El módulo resistente deriva del momento de inercia y se halla el momento de inercia por integrales. Y hay 3 o 4 procedimientos mucho más densos que este simple y bastante, digamos, fácil de ver, simple, sencillo, ¿sí? Que quizás por eso es que nadie lo ha utilizado o lo ha explicado alguna vez. Creía que no viene por ahí la cosa, pero bueno, lo analizamos también en su momento, ¿sí? Muy bien, vamos dejando acá.